marchamos hasta la Clínica El Brillante. Allí vamos a hablar con el doctor Fidalgo sobre el glaucoma. Estamos de nuevo en la Clínica El Brillante con el doctor Fidalgo y vamos a hablar en esta ocasión de glaucoma. Una palabra que a priori, doctor, nos asusta y nos preocupa un poco. ¿Qué es el glaucoma y por qué se produce? El glaucoma es una enfermedad neurológica, es una enfermedad en la que el nervio óptico sufre un daño. El nervio óptico es la estructura que conecta el ojo con el cerebro. Hay que entender que el ojo aquí actúa como una cámara que recoge información, la información visual, pero que el que de verdad ve es el cerebro. Entonces, esa conexión se produce entre ojo y cerebro a través de ese cable que llamamos nervio óptico. Como un cable de la luz, exactamente igual, vamos a imaginar que tiene muchas fibras formando el cable, muchos pelitos de cobre, y que en esta enfermedad que se llama glaucoma se va a ir pelando, se va a quedar más delgado, más fino, va a transmitir peor la información, va a perder parte de la información. Es similar a esto. ¿Por qué se produce el glaucoma? Realmente no estamos del todo seguros. Sabemos que la tensión ocular elevada es el principal factor de riesgo y es muy probable que lo tengas si tienes tensión elevada, pero no es el único factor. De hecho, existe el glaucoma normotensivo, de tensión totalmente normal, y hay daño en el nervio óptico. Hay otros factores, como son la edad, como son los antecedentes familiares que entran en juego, pero es un compendio de cosas, sobre todo la tensión alta, los que van a producir este daño en el nervio óptico. ¿El glaucoma se da a cualquier edad? Sí, se puede dar a cualquier edad. Existe desde el nacimiento, el glaucoma congénito, que es poco frecuente, hasta el más habitual, que es el glaucoma a partir de los 40 años. Cuanta más edad tenemos, más probabilidad tenemos de padecer glaucoma. Esto pasa en esta enfermedad y en otras muchas. La catarata la hemos hablado también en algún programa, y otras, como las artrosis o como los infartos, ¿no? Cuanto más edad, más probabilidad hay de tener esta enfermedad. Lamentablemente es una enfermedad asintomática en la inmensa mayoría de casos. O sea, pacientes con glaucoma que tengan síntomas los hay muy poquitos. Y digo lamentablemente porque si tuvieras síntomas, el paciente vendría a la consulta mucho antes. Como hemos hablado, es un daño neurológico. No tiene recuperación posible, el nervio se va dañando y lo único que podemos hacer es enlentecer o detener la progresión de ese daño, pero no tengo forma de recuperar. Al ser casi siempre asintomática, el paciente muchas veces llega muy tarde. Algunos pacientes pueden tener visión borrosa, algunos pacientes pueden tener una visión fluctuante, algunos pacientes pueden tener un ojo rojo, pero no es lo habitual. Casi siempre que estos síntomas son otras causas y no el glaucoma. Sobre todo a partir de los 40. Si estamos hablando de glaucoma, yo lo que suelo decir es, oye, esto es un tema de papeletas. Tú vas adquiriendo tickets para que te toque por una serie de factores. Tienes familia de primer grado con glaucoma, tienes más papeletas. Tienes más de 40, tienes más papeletas. Y año que cumplas, más probable es. Yo recomiendo anualmente venir al oftalmólogo, tomar la tensión, ver el nervio óptico. Hay que tener en cuenta que la tensión es un factor, que es muy importante, pero no es el único. Hay que asomarse al nervio óptico y valorar cómo está ese nervio, si tiene aspecto glaucomatoso, aspecto dañado o no, es un nervio sano, porque hay gente que tiene la tensión alta y no tiene glaucoma. Y gente que tiene la tensión baja y tiene glaucoma. Entonces es muy importante valorar el paciente y no solo el dato de si tienes 18 o 22 de tensión. Bueno, pues existen dos tipos. El tratamiento médico, que consiste principalmente en gotas para el ojo, y el tratamiento quirúrgico. El tratamiento más habitual va a ser el tratamiento médico por la facilidad de que es poner una gota o 2 o 3 o 4 gotas al día y con eso conseguimos bajar la tensión ocular. Hay que tener en cuenta que aunque no es la única causa, sí es la única cosa que podemos alterar. No, dice, puedes tener la tensión normal y tener glaucoma. ¿Y entonces cómo se trata? Bajando más la tensión ocular. No sabemos hacer otra cosa en medicina que bajar la tensión del ojo para tratar el glaucoma, sea con gotas, sea con cirugía. Lo más habitual es la gota, y si con gota estás muy controlado, con la tensión estupenda, para adelante. ¿Qué ocurre? Que son enfermedades progresivas. El glaucoma no es igual cuando te diagnosticas que dentro de 10 años. Probablemente la tensión tenga tendencia a subir y necesites más medicación. Entonces, conforme se va agotando la medicina, va entrando la cirugía en juego. Bueno, la cirugía de glaucoma hay varios tipos, ha ido evolucionando, está evolucionando ahora mucho,
y van saliendo pues, implantes que se pueden colocar para drenar ese líquido del ojo. Hay que tener en cuenta que casi todo lo que hacemos quirúrgicamente en el glaucoma es lo mismo, que es abrir un agujero en el ojo para que el líquido salga del ojo y se absorba fuera, de manera que baja la tensión del ojo. Se puede hacer haciendo un agujero tradicional, que es una cirugía que es la trabeculectomía, o se puede hacer con implantes más modernos. Todo viene a ser lo mismo, pero tiene ventajas e inconvenientes. Dependiendo del tipo de cirugía que escojamos, pues tendrá un posoperatorio un poquito más fácil, un poquito más difícil, más probabilidad de fracaso de la cirugía o menos. Pero viene a ser un posoperatorio de muchas gotas, de muchas revisiones y normalmente llevadero. Sí es verdad que cuando damos puntos, que es muy frecuente que tengamos que dar puntos en la cirugía del glaucoma, es la más habitual, pues los puntos pueden molestar durante los primeros días. Luego ya más allá de la primera semana no suelen estar muy molestos, pero sí que van a necesitar gotas durante meses. Lo dicho, depende mucho, hay que personalizar la cirugía de glaucoma que haces. No es lo mismo un glaucoma que con una gota está bien y vamos a operarlo para intentar quitar la gota, que un glaucoma que está muy avanzado, que tiene 3 o 4 gotas al día, donde la cirugía va a ser más agresiva por necesidades.